Amigos y amigas, el presidente de la República, Gustavo Petro, sacudió el avispero en la ceremonia de aniversario de la Casa Militar, un evento en el que su mensaje de paz y reconciliación ha hecho molestar las paredes del Centro Democrático y otros bastiones de la oposición. En su calidad de comandante supremo de las Fuerzas Armadas, un título que parece irritar profundamente a los uribistas, el presidente Petro mencionó los avances de su gobierno en la transformación de la Policía Nacional, promoviendo un acercamiento respetuoso hacia los colombianos y alejando a la institución de sus prácticas represivas del pasado. Pero sin duda uno de los puntos clave de su discurso fue la soberanía, un principio tan elemental y poderoso que defiende que el Estado y quienes lo componen sean verdaderamente de la ciudadanía. Vamos a escuchar esta primera parte del discurso del presidente Gustavo Petro. Hemos logrado sobremontar a través de un cambio de la institución, de las actitudes, de una lucha allí al interior para que sea cada vez más un cuerpo al servicio de la ciudadanía toda, de sus derechos y libertades. Esa es la función constitucional de la Policía de Colombia. Aún se necesita más, siempre nada es perfecto, siempre hay que continuar los caminos de la adaptación de unas instituciones en un país democrático a los quereres, deseos, aspiraciones y sentimientos de la ciudadanía. Un Estado democrático es quien no tiene más dueño que la ciudadanía. De ahí el principio de soberanía. La soberanía nacional no es más que un Estado que es propietario de la ciudadanía misma y de sus decisiones fundamentales. Que la ciudadanía decida sobre su destino, que sea autónoma en escoger los caminos de esta patria, de llevarla para bien cada vez que la ciudadanía escoge a la final, porque existe eso que se llama la sabiduría popular, nos llevará por buenos y mejores caminos que si poderes extraños a la ciudadanía son quienes toman las decisiones fundamentales, con lo cual no se puede hablar de una democracia. Y claro que este discurso hace tronar a la oposición porque el presidente Petro está transformando las Fuerzas Armadas desde la raíz. Los tiempos en que la policía maltrataba a manifestantes son cosas del pasado y las operaciones militares en connivencia con paramilitares es un oscuro pasado de nuestra historia que parece que se cerró con esta administración. A muchos les resulta imposible aceptar que nuestro país tiene un déficit democrático histórico que finalmente camina hacia un sistema que busca el verdadero bienestar ciudadano. En palabras sencillas, como dijo el presidente Petro, si la democracia es ese proyecto de bienestar colectivo, hemos fallado en su construcción. La historia de Colombia es una trayectoria inconclusa, una república incompleta en la que por siglos las élites cerraron las puertas a la participación popular en las decisiones del país. El presidente Petro no oculta esta verdad y aunque puede incomodar ciertamente, la expone, pero a la vez siempre haciendo la propuesta de un acuerdo nacional, una verdadera unidad nacional donde las fuerzas de seguridad se reconstruyan no solo como un acto de fuerza, sino como defensores de los derechos y libertades de toda la ciudadanía. Vamos a escuchar esta segunda parte de ese discurso del presidente Petro. Yo tengo que agradecerles porque en realidad soy un presidente en riesgo. Por la historia, porque así es la vida, porque luchar a veces trae riesgos mayores. Y yo he luchado. Y tengo que agradecerles a todos y todas ustedes, las personas que hemos condecorado, las personas que están aquí presentes, que habitan este lugar, que lo cuidan, que me cuidan, pues gracias. Porque no hay mayor lealtad que esa, cuidar al otro, incluso con su propia vida. Entre los condecorados hay un mensaje, a veces no he percibido.
muy criticado en realidad, porque no es fácil, después de tanta historia de violencia, la paz. Entre los condecorados hay mujeres que trabajan, unas uniformadas, otras no. Mujeres que irrumpen en el escenario, así no se vean en la prensa, a veces se silencian, a veces la costumbre de que la mujer no pueda expresarse, la costumbre machista no las deja ver, así aquí estén. Pero esa es una prioridad, esa es una realidad del cambio, que la mujer se pueda expresar, que pueda ascender y que pueda tener el poder. Si el poder es de la ciudadanía en un país democrático, pues la ciudadanía son hombres y mujeres y niños, jóvenes y viejos, de las diversas regiones de Colombia, país de enorme diversidad, como lo vimos en la COP16, y es ahí donde está su riqueza. Y entonces que irrumpa la mujer en el poder no es más sino la profundización de la democracia. Personas de diferentes armas, civiles, mujeres, que han sido condecoradas por la Casa Militar en su cumpleaños 133. Y también hay imperceptible una combinación de hombres de uniformes diferentes, algunos de civiles que son escoltas, no solamente de la UNP, que se creó en el pasado, del DNI, que se creó también en el pasado, sino excombatientes del M-19, que se condecoran al lado de oficiales del ejército, de oficiales de la policía, de las diferentes armas. Y eso es un ejemplo. Puede ser muy criticado, obviamente, desde otros puntos de vista. Pero es un ejemplo porque es un ejemplo de paz, no de guerra. Antaño no era posible. Antaño era una guerra, de verdad. Y hoy es posible, hombro a hombro, en la misma función, cuidar la democracia, cuidar los derechos, cuidar la libertad, cuidar el presidente. Y entonces tengo que agradecerle a todas y todos y saber que ese mensaje demuestra que quienes se creen que se tienen que matar entre sí pueden perfectamente abrazarse, trabajar juntos, trabajar por un objetivo mayor, demostrarle a toda Colombia que es posible el encuentro entre hermanos y hermanas, porque al final todos hemos nacido aquí en Colombia, la hemos vivido, a veces la hemos sufrido, pero también muchísimas veces la hemos gozado, porque es un país para gozarlo, siempre que tengamos paz. No es sorpresa que por decir estas verdades el presidente Gustavo Petro haya enfrentado persecuciones de todo tipo, tanto en su vida pública como privada. Aún así, reconoce con gratitud el juramento de lealtad de policías y militares en defender la Constitución y la ley, destacando el papel de la Casa Militar en esa protección. El presidente está dejando claro que la verdadera misión de esta unidad no debería limitarse a proteger al presidente de la República de turno, sino el deber es salvaguardar al pueblo colombiano. Ya en el cierre, como vimos, amigos y amigas, el presidente Gustavo Petro está llamando a la reconciliación y a la inclusión como los cimientos de una paz genuina en nuestro país. Y el uribismo claramente explotó con esta declaración. ¿Por qué? Porque la condecoración conjunta de figuras de diferentes esferas, excombatientes del M-19 y oficiales de las fuerzas de seguridad, es una visión de un nuevo comienzo que ellos se rehúsan a aceptar. Para ellos, la paz y la reconciliación son vistas como una amenaza, una apología a la violencia. Pero el presidente Petro no evade la historia, reconoce el papel del M-19 en la redacción de la Constitución que hoy nos gobierna, pero también ha dicho que la insurgencia en el pleno siglo XXI ya no es la salida hacia la lucha política. Ha reconocido que
tuvieron sus errores garrafales en el pasado mientras intentaban imponer o luchar por una democracia verdadera en nuestro país. Claramente la historia del M-19 la tenemos que saber. No se trata de una insurgencia nacida a partir de las economías ilícitas. Es una insurgencia que nace en respuesta a un fraude electoral, en respuesta a buscar un nacionalismo democrático. Y el presidente Petro lo conoce, lo ha dicho y ha reivindicado la lucha insurgente que logró la redacción de la Constitución del 91. El uribismo también tiene miembros de esa guerrilla en sus filas, pero hoy, como no les conviene mostrarlos, los ocultan y atacan al presidente Petro diciendo que está debilitando a las fuerzas militares, que está comparando al Ejército Nacional con la insurgencia del M-19, pero no se trata de eso. Se trata simplemente de mostrar que un proceso de paz ha sido exitoso en nuestra historia nacional, a diferencia de otros procesos de paz que han quedado incompletos y que, por ejemplo, no se ha conocido cuál ha sido el papel fundamental de lograr un acuerdo de paz, si no es que los insurgentes pasen a la vida pública y no sean asesinados. Ya por esto, miren cómo defiende este acto el director de la UNP, Augusto Rodríguez, también antiguo miembro del movimiento 19 de abril, en una entrevista en el que Néstor Morales de Blue Radio estaba indignado y le parecía que el presidente Petro estaba provocando por esa condecoración. Vamos a escucharlo. ¿Está en la lista de los condecorados? No, señor. ¿Quiénes son los condecorados del M-19? Bueno, los condecorados es un grupo de compañeros que hicieron parte del M-19 y que luego hicieron parte del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, en su función de protección de otros compañeros y posteriormente de otras personas distintas, personas y personalidades en el tema de la protección. Luego el DAS, como todos sabemos, el DAS fue extinguido en 2011 y en la parte del personal que hacía protección pasó a ser, digamos, el núcleo alrededor del cual se creó la Unidad Nacional de Protección. Hoy en día contamos con estas personas y buena parte de ellas han estado en el Palacio como una de las 13 fuerzas que hoy en día cubren institucionalmente la seguridad, la protección del Palacio, del presidente de la República y de la señora vicepresidenta y sus familias. Doctor Rodríguez, ¿cuántos son los condecorados del M-19? No sé exactamente, creo que fueron 8 o 10, entre 8 y 10. Ok, ¿esa lista la pasó usted, doctor Rodríguez? No, esa lista la escogió, tengo entendido, el comandante, el director de la Casa Militar, el coronel Javier Ardila, tengo entendido. Vale. Doctor Rodríguez, ¿y cuáles son las razones por las que hay una condecoración a estos señores del M-19? Pues yo lo acabo de escuchar textualmente en las cortinillas de grabaciones sobre el mismo evento, que se escucha en voz del presidente el día de ayer, que él hace una referencia a esas personas como las personas que junto con los militares cuidan la democracia y cuidan al presidente de la República. Lo acabo de escuchar textualmente de lo que ustedes acaban de pasar. Pero también en lo que usted acaba de escuchar dice excombatientes del M-19, es la expresión que el presidente Petro utiliza, ¿cierto? Sí, excombatientes. Afortunadamente el ex aquí es muy importante, sí, porque ya hemos dejado de combatir con armas y estamos en la lucha con las ideas y desde las urnas. Sí, entonces le pregunto, doctor Rodríguez, ¿a estas personas condecoradas se las condecora por excombatientes o por lo que hacen en la Unidad Nacional de Protección? No, como lo dice el presidente, ahí lo repito, por estar cuidando la democracia, cuidando al presidente de la República y cuidando las instituciones.
Ese es el reconocimiento. ¿Y los otros escoltas que trabajan para usted entonces, por qué no fueron condecorados? Pues podría decirte algo también. Hay muchos y cuidan personas. Hay muchos excombatientes que no están cuidando al presidente de la República, sino que están cuidando a otras personas y personalidades y líderes sociales. En ese sentido puedo decirte que aquí no se ha hecho una selección específica, entonces mandaríamos a todos los que estén. No se ha hecho ese sesgo es un poco, digamos, como complicado de ver, porque no se ha premeditado de una manera, digamos, como que es que aquí vamos a combatir a los guerreros de otras épocas que lucharon con las armas frente a las instituciones. Pues obviamente que en una época el M-19 tomó la decisión de luchar con armas por la democracia, pero que posteriormente nos dimos cuenta que era muy costoso para el país y para la misma democracia la guerra, y decidimos hacer el tránsito a la paz, y ese tránsito a la paz lo estampamos en la Constitución de 1991, que es la que hoy nos rige. Eso es muy importante lo que dice Augusto Rodríguez, director de la UNP y antiguo miembro del M-19. Claramente se sometieron a las leyes de la democracia, han realizado una vida pública y política que les ha permitido llegar a las esferas del Estado, a las esferas de las instituciones que se fortalecieron con la redacción de la Constitución del 91. Además de eso, si nos ponemos a ver la historia, muchos de los dirigentes de esta insurgencia guerrillera fueron asesinados porque hubo una connivencia entre paramilitares, entre Estado, para acabar con unas personas que habían firmado la paz y la guerra habían dejado al lado, no para luchar con las armas, sino con las ideas desde las instancias de poder. El presidente Gustavo Petro en su cuenta de Twitter ha dicho que lo que ven como una humillación es más ni menos reconciliación. La reconciliación es el perdón hecho acción y la base sólida de la paz. El odio y el rencor solo conducen a la venganza y a la persecución de la violencia. La misma violencia que Colombia ha vivido por tanto tiempo y que hoy más que nunca necesita transformar. Esas han sido las palabras del presidente Gustavo Petro ante una entrevista que buscaba entonces mostrar esta condecoración como una apología a la lucha armada del M-19, y no, se trata simplemente de condecorar a hombres de la antigua guerrilla del M-19 que se sometieron a las reglas de la democracia, yo insisto, y han compartido hombro a hombro la lucha por la institucionalidad y la democracia, y que hoy el gobierno del presidente Gustavo Petro condecora. Vamos a dejar hasta aquí este video, amigos y amigas. Yo les agradezco por llegar hasta el final. Les pido que por favor compartan la información y dejen sus opiniones para que YouTube siga recomendando este canal. Mil gracias, de verdad. Nos vemos en una próxima oportunidad.